está Mónica Estrada. Muchas gracias por invitarme a participar. El tema del que hoy estaremos hablando es de los beneficios de la equidad de género, como mencioné antes. Y quisiera empezar por explicar por qué es importante sensibilizarnos en perspectiva de género. A veces no tomamos en cuenta la importancia de lo que es la perspectiva de género. Para sensibilizarnos tenemos que tener claro que la sensibilización en género se va a relacionar con la posibilidad de multiplicar una nueva forma de extender y comprender términos e ideologías que deconstruyan nuestros prejuicios previamente aprendidos al respecto. Estos nuevos aprendizajes nos van a permitir incorporar estas nuevas ideas a nuestra vida cotidiana, saber cómo actuar, cómo comportarnos. Y el sensibilizar va a ser la facultad de experimentar estas sensaciones a partir de los sentidos. Va a implicar entonces que las personas sean capaces de abrir los ojos, de tener claro qué es la perspectiva de género. Ahorita hay muchas ideas equivocadas acerca de lo que implica una perspectiva de género. Y es muy importante, y espero que después de esta pequeña plática les quede un poquito más claro lo que es la realidad de la perspectiva de género, ¿no? Y entender la problemática de las desigualdades e inequidades de género, que realmente podamos experimentarla al lado que la podamos sentir, ¿sí? Y la sensibilización es una herramienta para crear conciencia por medio de la reflexión y de abordar aspectos que generalmente tenemos naturalizados en las relaciones de poder entre las personas y los grupos sociales. No nos damos cuenta a veces que hay una diferencia en el trato de los hombres y las mujeres en diferentes contextos. Y esto es importante para la salud mental porque hay veces que escuchamos a hombres decir que a ellos no les conviene el feminismo o la equidad de género, pero veremos a lo largo de esta plática que no solo es importante y es beneficioso para ellos, sino para la sociedad en general. Al final, la sensibilización nos va a servir para concientizarnos y remover aquellas actitudes indiferentes a una problemática social, o desinformadas también, porque hay veces que tenemos poca información que no nos permite tomar decisiones apropiadas. Y no es porque seamos indiferentes a esta problemática, sino porque realmente no la conocemos apropiadamente. Entonces, una vez que podamos remover estas actitudes de indiferencia, podamos propiciar una acción y buscar un cuestionamiento a esos prejuicios, ¿no? Principalmente a través de la reflexión y el conocimiento. Porque toda esta información que voy a compartir el día de hoy con ustedes no es una información que a mí se me ocurrió o que sea solo basada en mi opinión. Todo es basado en evidencias. Al final, si alguien así lo desea, podemos compartirles la bibliografía que respalda todas estas afirmaciones, ¿no? Al final de la presentación incluso anexé alrededor de 3 diapositivas completas con letra chiquita de todas estas bibliografías que respaldan estas investigaciones que nos dicen por qué es importante el empleo de la perspectiva de género en políticas sociales, en nuestra vida cotidiana, de familia, de pareja, y cómo esto mejora nuestro ambiente no solo laboral y social, sino familiar y de pareja. Entonces, aplicada al género, la sensibilización nos va a ayudar a que las personas reflexionemos acerca de lo femenino y lo masculino, lo que realmente significa para nosotros y cómo lo hemos construido a lo largo de nuestra vida y cómo esta construcción ha permitido que seamos asimétricos o desiguales para generar procesos de cambio, tanto en el plano personal como institucional, para poder llegar a la igualdad y equidad para mujeres y hombres. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención cuando hablo con amigas o colegas o incluso con pacientes, que, por ejemplo, hablando concretamente en el ámbito laboral, una de las mayores complicaciones a las que se enfrenta una mujer es cuando, no todas obviamente, pero cuando es necesario, por ejemplo, pedir un aumento. Los hombres se sienten con derecho y a veces hasta se les entrena socialmente a pedir aquellas cosas laborales a las que se cree que tienen derecho. Pero
para una mujer, según estudios, es hasta 8 veces más difícil, o sea, tardan 8 veces más que un hombre tenga un aumento. Y si se lo niegan, se tardan muchísimo tiempo más en volverlo a solicitar, a pesar de que su responsabilidad o el trabajo amerite ese aumento, cuando sus compañeros varones ya han pedido varios aumentos previo a que ella lo solicite, ¿no? Y este tipo de estudios son muy, muy llamativos, ¿no? Entonces, ¿qué es importante tener claro respecto a las definiciones de género y qué es realmente el género? A veces cuando escuchamos la palabra género solo pensamos en hombre y mujer, sin embargo ese es el sexo. Cuando hablamos del género, este implica todas las maneras aceptadas de ser mujer o ser hombre en una época y en una cultura determinadas. Si nos vamos, no sé, al Renacimiento o a la Edad Media, era muy diferente lo que significaba ser hombre o ser mujer. Incluso en el Renacimiento pues encontramos a hombres con mallas y maquillaje como parte de lo que era aceptado en ser hombre. El género lo determina la sociedad como una forma de permitirnos ser hombres o ser mujeres dentro de lo que se considera apropiado en cierta cultura y en cierta época. Obviamente viene acompañado de lo que son los estereotipos de género. Los estereotipos de género son todas estas ideas preconcebidas acerca de cómo deben de ser y cómo deben de comportarse los hombres y las mujeres desde la infancia, lo que le permitimos a los niños y a las niñas hacer, cuestionar, decir, y todo viene envuelto en lo que conocemos como cultura patriarcal. La cultura patriarcal es toda esta base conceptual, ideológica y política sobre la que se sentó a lo largo de la historia la diferencia social y hasta jurídica entre hombres y mujeres. Una de las cosas que llama mucho la atención es, por ejemplo, el derecho al voto, ¿no? Hace apenas 50, 60 años, la mujer ni siquiera aquí en México tenía derecho a votar, a elegir sus gobernantes, y no eran sujetos no nada más de votos, sino incluso de derechos, ¿no? Hay muchos derechos a los que las mujeres no tuvieron acceso o no han tenido acceso a lo largo de la historia, ¿no? Y no nos vamos a otros países o a otros lugares, sino aquí mismo en México, ¿no? Entonces, y uno se pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué no desde el principio los hombres y las mujeres simplemente tenían los mismos derechos y ya? Incluso en la actualidad hay gente que dice que no, que el feminismo ya no es necesario, que ya somos iguales, pero no nos damos cuenta que hay diferencias desde el sueldo por el mismo trabajo, por el mismo desempeño, por las mismas horas de trabajo, en el mismo ámbito, ¿no? Y en los deportes, hay muchas cosas. Uno de los deportes con mayor paridad es, por ejemplo, el tenis, y vemos que en otros países ya se van alcanzando ciertos niveles de paridad en diferentes deportes, ¿no? Pero realmente la única manera de ir estirando esta posibilidad de que se tengan las mismas ganancias por exhibiciones deportivas o artísticas, tanto de hombres como de mujeres, es ir estirando estos sueldos y ganancias y demás, ¿no? Sabemos que lleva tiempo, sin embargo, es muy importante ir avanzando a paso firme hacia ese destino. Y más adelante en la presentación iremos viendo por qué. Dentro de los roles de género, hablamos de todo este conjunto de comportamientos, funciones, tareas y responsabilidades que son aprendidas tanto en grupos como en comunidades o sociedades y familias, y que a su vez van a generar expectativas o exigencias sociales y totalmente subjetivas de lo que un hombre y una mujer deben de hacer, tanto en casa como en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos en una misma empresa a un hombre y a una mujer laborando, si su hijo o hija tienen algún accidente en la escuela, aunque sepan que la mamá y el papá trabajan, a la que le van a hablar es a la mamá, porque creemos que es la responsable primaria de los niños, cuando le podrían perfectamente hablar al papá. Hay veces incluso anécdotas que cuentan colegas y amigos, donde ellos mismos se sienten hechos a un lado por pediatras, por educadores o educadoras, donde se minimiza la función del hombre, donde dicen hace falta la mano de la mamá, o comentarios como es que quiero hablar con su esposa porque ella es la que sabe, cuando
muchas veces los papás no solo perfectamente saben y están involucrados, sino que tienen el mismo derecho a estar enterados, ¿no? Y la sociedad nos marca como rol de la maternidad a la mamá, ¿no? Y las paternidades, a pesar de ir generando cambios, también generan muchas diferencias, o han generado a lo largo del tiempo muchas diferencias. Y uno de los problemas que vamos a ver también más adelante en la presentación es estos cambios que van a un ritmo desigual. Por ejemplo, ahora los hijos modernos, los hijos jóvenes, esperan mucho más de un papá que no fue educado para considerarlos, para estar cercano a ellos a nivel emocional, y que quieren tener una autoridad sobre hijos probablemente ahorita adultos o adultos jóvenes, como su padre lo tuvo sobre ellos durante toda su vida, donde si papá a los 80 años decía que quería tal cosa de sus hijos adultos, sus hijos obedecían sin rechistar, ¿no? Sin quejarse. Y ahora cuando un papá adulto quiere lo mismo de un hijo adulto, los hijos ya se quejan y reclaman, porque ya el autoritarismo por imposición o incluso en su momento por violencia ya no es recibido de la misma manera. Sin embargo, si a estos padres les hubiéramos dado la oportunidad de vincularse emocionalmente con esos hijos, es mucho más probable que estos hijos tendieran a obedecer por amor, no por imposición. Y hay un sentimiento de los padres adultos donde dicen es que quieren más a su mamá, o a mí no me hacen caso, o a mí no me quieren, cuando en realidad está muy enraizado en esta imposibilidad de vincularse emocionalmente con los hijos, y que ahora ni siquiera saben cómo. O sea, si ahorita lo intentan, ni siquiera abren esa posibilidad porque su rol no fue ese, y ahora ya no saben cómo hacerlo porque nunca lo aprendieron, ¿no? Cómo ejecutarlo o cómo cambiarlo. Ahora bien, ¿de dónde surgen todos estos conceptos? El concepto de género tal cual surgió en los años 60, en el contexto de investigaciones médicas sobre trastornos de identidad sexual en los seres humanos. Robert Stoller, que es uno de los autores que acuña este término o lo aclara durante sus investigaciones sobre niños y niñas que tenían problemas anatómicos en la distinción de sus genitales, concluyó que la identidad sexual de las mujeres y los hombres no es el resultado directo del sexo biológico, sino la forma en la que se les socializa, y lo que significa ser mujer u hombre en una determinada conducta o en una determinada cultura o contexto social. ¿A qué se refiere Robert Stoller? Que realmente un niño o una niña se comportaban como tal, muchas veces ni siquiera determinado por el sexo biológico con el que habían nacido, sino por la forma en que eran educados. Y esto permitió establecer la diferencia entre sexo y género, para poder separar los aspectos biológicos de los culturales y los sociales en la construcción de la identidad de las personas. Y todavía hasta hace 30 años, no hace tanto, la perspectiva de género es un concepto usado principalmente en Estados Unidos y solo en el medio académico. Solo los psicólogos o sociólogos o personas involucradas, psiquiatras, personas involucradas en la salud mental, y más en el estudio, más que en la práctica, eran los que usaban este término, ¿no? Pero hoy en día ya sabemos que ya se politizó, ¿no? Es muy frecuente escucharlo en políticos, profesores, en funcionarios públicos, en líderes sociales, así como en hombres y mujeres que realmente están comprometidos con la igualdad y la oportunidad entre los sexos. La perspectiva de género es algo que tendría que permear nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de escribir, y no voy a entrar a polemizar entre estas escrituras con X o con arrobas o con cualquier cosa que implique una perspectiva de género, con tal de que seamos todos considerados y todas consideradas en este discurso, en esta forma de expresarnos. A mí me encanta una anécdota compartir con amigos y conocidos en pláticas, anécdotas donde ahora sí que en mi época, cuando yo era niña, todavía era muy difícil, hablando concretamente, por ejemplo, de un juego de fútbol, que se incluyera una niña en un juego de fútbol. Ahorita afortunadamente las cosas van cambiando, ¿no?
pero cuando decían es que todos están invitados a participar, sabemos que gramaticalmente se nos enseñó que todos incluía a todos y a todas, pero a la hora que una niña se aparecía en un campo de fútbol, decían, pero tú no, oye, pero dijeron que todos, sí, pero todos los niños, entonces sí tenemos que especificar porque entonces no me incluye. Entonces el todos no incluye al género femenino. Y esta exclusión gramatical, esta exclusión a la hora de hablar, también determina nuestra forma de pensar y no nos damos cuenta. Lo permea tan fuerte que ni siquiera lo tenemos claro. Y esta generalización de la categoría de la perspectiva de género se ha atribuido a la utilidad práctica y analítica para describir y explicar la desigualdad entre hombres y mujeres. Porque sí, cuando analizamos las cosas, muchas veces el todos excluye a las mujeres. Y hay gente que dice, yo no me siento excluida, a mí pueden decir todos y yo sí me incluyo. Hasta que algo te da cuenta, por algún motivo, por alguna anécdota, por alguna situación, te das cuenta que realmente no estás incluida. Normalmente estas atribuciones de género se realizan en torno a estereotipos sexuales, que encasillan lo que las mujeres y los hombres pueden ser y hacer. Los estereotipos predominantes de género van a establecer que las mujeres deben ser dulces, calladas, ordenadas, maternales, y los hombres atrevidos, desordenados, fuertes, toscos, y está permitido. En el momento en el que se cambian estos estereotipos, automáticamente dudamos de una preferencia sexual que no tiene ningún vínculo con el género, ¿sí? O sea, decir, no, si una mujer es atrevida, desordenada, fuerte o tosca, empezamos a cuestionar su identidad o su preferencia sexual cuando no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, estas cualidades, si están asignadas al sexo que o el género que socialmente corresponden, entonces se van a alinear según la división de la esfera pública o privada, ¿no? Está perfectamente permitido. Y esto explica por qué, aun cuando la experiencia de los seres humanos podamos pensar que es la misma, realmente varía según la edad, la profesión y la nacionalidad, entre otras variables de diferenciación social. O sea, una mujer aquí en Francia, en Rusia, en Sudamérica o incluso en Asia, tiene comportamientos muy diferentes a lo que aquí en Latinoamérica y específicamente en México se espera de ella, ¿no? Igual que un hombre. Entonces, nos damos cuenta que para ambos sexos prevalecen ciertos mandatos sociales que condicionan su modo de ser, y eso es el que llega a ser un problema, porque un hombre no puede ser paternal, ordenado o callado, y porque una mujer no puede ser atrevida o fuerte o desordenada, que sabemos que también se puede, pero no se le permite, porque una damita debe de ser más ordenadita. Y si el niño es desordenado, pues nada más le dices que tiene que ser ordenado, pero no lo asocias con su género. No dices, es que los niños deben de ser ordenados, pero las niñas sí. Así entonces, en el caso de las mujeres, estos mandatos sociales se centran mucho en la expectativa de la maternidad, la realización de las tareas domésticas, el cuidado de la familia, y el problema aquí también con el que nos topamos es que se vincula con la falta de intereses propios y la continua postergación de los deseos. ¿Cuántas veces mamá no come frío o come las sobras de los hijos sin quejarse, sin decir nada? Y cuántas veces mamá es la que tiene que salirse del trabajo, lo que decíamos anteriormente, ¿no? O mamá tiene que tener intereses más casuales porque no es la proveedora principal de la familia, entonces sus intereses tienen que dejarse para después. Si mamá tiene que hacer algo pero papá quiere ver una película, pues es más importante que papá vea una película porque entonces mamá puede esperar. Ya no digamos cuando mamá se enferma, mamá no se puede enfermar. De la misma forma, los mandatos sociales para los hombres van a girar en torno al trabajo, su rol como políticos y agentes de la vida pública y sus funciones como proveedores económicos del hogar. Y esto ejerce una tremenda presión también sobre los varones, porque si falta algo es su culpa. Si no hay algo que se está satisfaciendo en el hogar, el único responsable es él. Y eso tampoco es equitativo. Cuando realmente se pueden compartir las responsabilidades, esto incluye también los gastos, esto incluye también el cuidado de los hijos. ¿Sí? Y ni uno ni otro extremo terminan siendo productivos para nuestra salud mental o positivos para nuestra salud mental.
Entonces las consecuencias de las diferencias en el posicionamiento tanto de hombres y mujeres en la esfera de producción y de la vida cotidiana van a propiciar que las relaciones de poder y de género las relaciones de género se transformen en relaciones de poder y de dominación, principalmente a los hombres a las mujeres por ser ellos los proveedores económicos. Porque también nos vamos a topar que cuando a la mujer se le ocurre salir a la esfera pública y empezar a cooperar con el proveer del hogar, eso no la exime de la responsabilidad social de hacerse cargo del hogar. Entonces, mientras papá puede llegar del trabajo muy cansado y sentarse a ver la televisión, mamá regresa del trabajo que le llevó las mismas horas, pero todavía a cocinar la cena, a lavar los platos, a preparar la comida de mañana o el lonche de los niños, a realizar tareas, y papá está descansando porque se cansó mucho del trabajo cuando estuvieron probablemente afuera trabajando la misma cantidad de horas. Entonces, de ahí la necesidad de ser equitativos. Si los dos son proveedores, los dos van a cooperar con el hogar. Nada de ayuda, porque tenemos ahorita la tendencia de los ayudadores, ¿no? Es que dime que te ayudo. No es cuestión de ayuda, es cuestión de responsabilizarse del mismo hogar donde viven los dos. Ahora bien, sensibilizarnos ante nuestras creencias es importante porque muchas veces nos atan. Un principio básico del enfoque de la sensibilización es el trabajo respecto a las creencias sociales, sobre todo con el tema de género, porque estas experiencias previas van a marcar de forma reiterada la existencia de prejuicios personales de los que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, pero sobre todo también falsas creencias sociales relacionadas con esta perspectiva. Estos prejuicios se sustentan en nuestra propia vivencia de la feminidad y de la masculinidad, en tanto que las creencias provienen de distintas fuentes, siendo muy común la del tipo político, ¿no? Porque es muy conveniente tener a una ama de casa sin remunerarle su trabajo. Si pudiéramos hacer un análisis acerca del costo que implicaría no tener a una mamá como ama de casa en la casa, valga la redundancia, nos daríamos cuenta que es impresionante la cantidad de dinero que tendríamos que gastar en niñera, en una persona que haga la limpieza del hogar, y me refiero a lavado de ropa, cocinar, todo lo que tiene que ver con un hogar, no solo de limpieza, sino de cocina, de ropa, de camas, de toallas, de todo lo que implica cuidar y mantener un hogar. La educación de los hijos, la supervisión de tareas, todo lo que implica eso es muchísimo poderío económico. Entonces es mejor que mamá no salga, mejor que mamá se haga cargo, ¿no? Porque políticamente es un gasto que históricamente no hemos estado dispuestos a costear. Entonces va a requerir de un trabajo individual, de la reflexión colectiva y la asimilación de información que provee herramientas conceptuales y propicie la revisión de nuestras propias conductas y comportamientos individuales y colectivos, enfocados a erradicar las prácticas que deseamos desplazar y transformar. Va a constituir un punto de partida para estimular la aplicación de la perspectiva de género en todos los procesos de políticas públicas. Si lo que necesitamos es que la gente modifique sus acciones y prácticas sexistas y su visión en torno a la falta de equidad y las oportunidades y el trato discriminatorio, entonces la sensibilización va a ser nuestro mejor aliado. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de acercar a la vivencia y la teoría a la forma de entender la realidad en la que se desenvuelve la persona. ¿Qué vemos como clásicos roles y estereotipos de género? Aunque la diferencia entre sexo y género es fundamental, no supone que los aspectos biológicos y culturales sean realidades separadas. También tenemos que tener claro, no nos cegamos a que sí hay diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. Es imposible hasta ahorita que un hombre dé a luz, por ejemplo. Pero son procesos en conexión y en la que la interacción cuerpo-cultura es parte de la biografía de cada persona y de sus relaciones de género. La clave de esta distinción reside en asumir que no hay conductas exclusivas de un sexo. Y eso es lo más importante que tenemos que tener claro. Son procesos sociales que se asignan y dan sentido a las diferencias biológicas, pero realmente no hay una conducta típica de niños o niñas,
sino lo que le permitimos al niño y a la niña moldean sus conductas. La asignación del género se produce desde que nacemos, a través de esa socialización en la familia, en la escuela y en las relaciones con otros niños y niñas, y se va reforzando en la vida por el condicionamiento de reglas, normas institucionales, mensajes y discursos sociales. Normalmente, las atribuciones del género se realizan en función a los estereotipos sexuales, que encasillan lo que las mujeres y los hombres pueden hacer y ser. Y ahí abajo les puse una caricaturita de Mafalda donde está una mujer cosiendo y luego una mujer lavando el piso agachada, tendiendo la ropa, y al final dice, claro, lo malo es que la mujer, en vez de jugar un papel, ha jugado un trapo en la historia de la humanidad. O sea, como la queja de Mafalda de no jugamos un papel, el papel lo escriben los hombres, ¿no? Y hemos terminado siendo una especie de trapo, ¿no? Porque siempre están limpiando y lavando trapos. Esos estereotipos predominantes, lo que decíamos hace rato, de lo que se espera de ser hombre y mujer, la mujer dulce, el hombre atrevido, explica por qué, aun cuando la experiencia puede variar, estamos determinados por estos mandatos sociales. Y los estereotipos y los roles de género van a tener características comunes que se convierten en ejes organizadores de la feminidad y de la masculinidad que norman el comportamiento de las personas. Para las mujeres se sobrevaloran las tareas reproductivas y la maternidad. Una gran mujer es la que tiene a sus hijos impecables, que son obedientes los hijos, que la casa está súper limpia, o sea, eso es ser una gran mujer. Pero nunca cuestionamos dónde está el papá cuando los hijos no están así. ¿Sí? Y así justificamos el abuso de poder y la falta de oportunidades a las mujeres, dada la sobrecarga del trabajo doméstico, porque si mamá, como decíamos hace rato, trabaja fuera de casa, llegar a casa y todavía hacerse cargo del trabajo doméstico es una doble y hasta triple jornada en algunos casos, que es agotador e insostenible. Los hombres se benefician de su situación privilegiada, pero los papeles que desempeñan también van a tener su precio, como decíamos hace rato. Esta desvinculación emocional con los hijos, y diversas investigaciones han demostrado que a los hombres se les socializa en represión también de sus emociones y la solución violenta a sus conflictos, exponiéndolos a situaciones de mayor riesgo, porque tienen que defender a su mujer o de una situación de celos a golpes, o porque se tienen que arreglar los niños a golpes, cuando realmente si los enseñamos a verbalizar, se tendrían que poder arreglar las situaciones a través de una discusión civilizada. Y la represión de emociones nos lleva a unos niveles de estrés y de enfermedad física basadas en esa represión, que les provoca mayor índice de infartos, problemas gastrointestinales, colesterol y todas las enfermedades vinculadas con el estrés, pero que también vienen de esa represión emocional. Socializar a un varón con la imposibilidad de llorar o con la imposibilidad de expresar sanamente sus emociones o de canalizar esas emociones los llevan a ser una especie de ollitas express que nada más están acumulando y acumulando y acumulando hasta que ya no pueden más y explotan. Y tanto a nivel de estrés como de arranques violentos, tenemos un mayor índice de problemáticas en los varones, en las mujeres. Entonces ahí vemos como, por ejemplo, platicaba también con amigos donde preguntaban, bueno, y cuando vamos a una cita, ¿quién paga? ¿El hombre o la mujer? Entonces yo les decía, el que gane más, el que tenga mayor sueldo. Y ahí muchas veces es el hombre, pero también es una cuestión social, ¿sí? Donde se le asigna mayor sueldo a un hombre por el mismo trabajo. Sin embargo, se pueden compartir gastos, sí, y en una cita, porque también dicen, bueno, pues si me invitó él, pues que me pague. Porque si en ocasiones pudiera la mujer también ganar más de aceptar una invitación o negarse a la misma. Entonces, en estos 4 cuadros tenemos la representación de 4 fuertes cargas que tienen, por ejemplo, en el género masculino, como el no llorar, el cargar con
pues la presión de mantener ellos exclusivamente el hogar, el pago en cualquier cita y, por supuesto, la solución violenta a los conflictos. Esto tiene una carga para ellos. Aunque también sabemos que históricamente ha habido muchas más consecuencias hacia la mujer y hacia el hombre de esta cultura patriarcal. Afortunadamente, los estereotipos de género han evolucionado, han cambiado, aunque todavía nos falta un montón. Principalmente durante la segunda mitad del siglo XX, por combinación de distintos factores entre los que destacan cambios demográficos, reducción de la fecundidad, transformación en el mercado laboral y concepción de hombres y mujeres, se va cambiando en estos estereotipos de género. Y estas prácticas emergentes, gracias a ellos, los hombres van a empezar a resignificar la paternidad y hacerse responsables también del control de la natalidad a través de la vasectomía, por ejemplo, en el autocuidado de la sexualidad y en la prevención de la violencia, con el surgimiento de los primeros grupos de tratamiento psicológico para hombres violentos, porque siempre nos enfocamos en la víctima, en atender a la víctima, y tiene una razón, porque al final creemos que son sujeto de ayuda. Sin embargo, si nos vamos a prevenir el problema atendiendo al victimario, prevenimos, con la redundancia, la posibilidad de que esto se repita. Atendiendo a la víctima la protegemos solo a ella, pero atendiendo al victimario podemos proteger a muchas más personas que se vinculan con este individuo potencialmente violento. Ahora bien, mujeres y hombres vamos a vivir la transición entre las viejas prácticas y las nuevas aspiraciones y expresiones de ser. Esto nos va a constituir en una oportunidad para elegir las formas de construir tanto la masculinidad como la feminidad. Para que esta elección sea posible, va a ser necesario ampliar nuestras oportunidades sociales y la capacidad de la mujer para superar su dependencia económica. Le tenemos que dar esa oportunidad a la mujer y las restricciones de su libertad que los estereotipos de género les imponen. Por ello, las políticas públicas deben de acentuar aquellos cambios positivos que tiendan al equilibrio entre hombres y mujeres y consolidar formas más democráticas de la relación. Uno de los ejemplos más comunes es, por ejemplo, en las situaciones donde una mujer abandona a los hijos. Prácticamente la queremos llamar viva cuando esto ocurre. Pero si un hombre abandona a sus hijos, lo vemos como, bueno, pero es hombre, o sea, es normal. No significa que está bien abandonar a ningún niño. Pero ¿por qué tenemos sentimientos y reacciones diferentes, dependiendo del género, cuando tienen la exacta misma relación, madre y padre, hacia un menor? Cuando mamá o papá regresan a casa de los padres después de un divorcio o alguna situación así, si la mamá quiere salir de fiesta con amigas y la abuela va a cuidar a los menores, pensamos lo peor de la mamá. Pero si el papá se va a ir de fiesta, no hay ningún problema, papá puede salir de fiesta y con mucho gusto su propia madre le cuida a los menores, sin quejarse, sin decir nada. Pero a la hija le puede ir bastante peor. Entonces a eso nos referimos con buscar un equilibrio, buscar el mismo derecho. Entre las premisas teóricas del género más importantes nos vamos a encontrar con la división público-privado. Esta hace referencia a la forma en que se organiza la participación de hombres y mujeres en la economía, en la política, en la cultura y en la esfera doméstica. Esta diferencia ha definido los derechos individuales, que han sido resultados distintos también de acuerdo al género. Los hombres fueron reconocidos ciudadanos con plenos derechos en el momento en el que nacen a través de la historia y pueden participar en las decisiones del Estado y en la vida pública, mientras las mujeres fueron nombradas las reinas del hogar, para circunscribirlas exclusivamente a la esfera privada y al ámbito doméstico, subordinadas a la autoridad masculina. ¿Por qué tenemos que generar leyes de paridad de género, por ejemplo, en los diputados y senadores, en las cámaras? Tenemos que forzar a la gente a crear conciencia y a creer que la mujer es capaz de ejercer con la misma calidad un trabajo público o de cualquier tipo que un hombre. Y cuando esto no ocurre, tenemos que presionar a través de leyes, ¿sí? Donde ahorita ya se está exigiendo la paridad de género. ¿Por qué? Pues porque somos la misma cantidad de hombres y mujeres en este país. Bueno, un poquito más mujeres incluso.
Entonces, ¿cómo es posible que históricamente hayamos tenido exclusivamente políticos hombres? Desde ahí ya vemos la diferencia. Desde ahí vemos que históricamente el hombre ha tenido todos los derechos de participar en lo que ellos quieran y la mujer no. La mujer es la reina del hogar. Incluso nos vemos a publicidades antiguas donde incluso vemos aquí una de Hardee's, que es una marca de hamburguesas de Estados Unidos, donde nos decían, bueno, las mujeres no salen de la cocina. Todos sabemos que el lugar de la mujer es en la casa, cocinando comida para su hombre. Pero si eres soltera y no tienes una mujercita esperando por ti, ven a Hardee's por algo preparado especialmente para ti. ¿Qué pasaría si cambiáramos esta publicidad? ¿Cómo se vería? Y el cuestionamiento que venía acompañado de esta imagen que encontré por ahí, por el internet, es que igual de ridículo se ve uno que otro. O sea, no puede ser posible que alguien tenga un lugar asignado socialmente solo de manera arbitraria, o sea, sin ningún razonamiento real, ¿no? Entonces, producto de estas diferencias en las esferas productivas y reproductivas, las relaciones de género se van a constituir como relaciones de poder y dominación, justificando los privilegios masculinos en relación con la participación económica, la herencia, la autoridad en el matrimonio, la participación política y la expresión cultural y artística. Entonces, ¿qué instituciones reproducen los modelos de feminidad y de masculinidad? Las tradiciones culturales, el Estado, la familia, la escuela, el mercado del trabajo, las ofertas de trabajo y el tipo de trabajo al que tenemos acceso, y los medios de comunicación a través del lenguaje. La familia como pieza clave de la socialización y de la inculcación de roles o atributos de género y papeles y lugares que se le asignan en la dinámica y estructura familiar. Desde el momento en el que ponemos a lavar los trastes a las hijas y a los hijos, ¿no? O a cooperar con la mamá en la cocina, a las hijas y a los hijos, ¿no? Y papá sentado esperando a que le sirvan, ahí ya estamos viendo un problema en la socialización desde la familia. ¿Sí? En la escuela vamos a encontrar que el modelo educativo tradicional también está impregnado de sexismo y está orientado al desarrollo de capacidades relacionadas con el éxito en el ámbito público, que se consideran tradicionalmente masculinas, restringiendo a ellas, a las mujeres, al relegarlas a las labores como mecanografía y costura. Incluso por ahí en la definición de las primeras máquinas de escribir decían que están hechas y diseñadas especialmente para los finos dedos de la mujer. Ya sabemos que ahorita ya no existen las máquinas de escribir de manera tradicional, ¿no? Ahorita todo el mundo usamos una computadora, pero sí hemos visto que muchas labores son tradicionalmente asignadas a mujeres, todo lo que tiene que ver con cuidado del otro. Todo es cuestión de asomarnos a las facultades de enfermería, de psicología, de educación, y ver la proporción de hombres y mujeres que hay, igual que si nos asomamos a las profesiones tradicionalmente masculinas como ingenierías de cualquier tipo, ¿no? o matemáticas. ¿Cuántas mujeres realmente nos vamos a encontrar estudiando esto porque se les cree o se les hace creer desde muy niños que no es para ellos? Por otro lado, el mercado del trabajo, ahí se repite la feminización de ocupaciones como enfermeras, maestros, psicólogas, cocineras y servicios domésticos, diferencias salariales de hasta un 25% por el mismo puesto en la misma empresa entre hombres y mujeres, obstáculos para acceder a puestos de poder y decisión, el famoso techo de cristal, donde a la mujer se le permite llegar a cierto límite y ya no tiene acceso a el siguiente rango superior, y la doble jornada, de la que también varias veces hemos hablado, quienes en las mujeres, porque son las que además de su trabajo remunerado fuera del hogar, son las principales encargadas del trabajo doméstico. En los medios de comunicación, frases como vieja al último, los hombres no lloran, o los comerciales de productos de limpieza, donde rarísima vez vemos a un hombre anunciando un producto de limpieza. Y eso evidencia perfectamente el sexismo en la sociedad mexicana, ¿no? Aunque empiezan a ver a veces, muchas veces hasta se burlan de esos anuncios cuando salen hombres protagonizándolos, ¿no? Las tradiciones culturales, que en la mayoría de los hogares se les asignan a la mujer los procesos de crianza, cuidado de hijos e hijas, realización de tareas domésticas y funciones como proveedor económico al hombre, y esto inhibe el cambio y censura la diferencia y la diversidad social. Si una mujer por algún motivo alcanza un puesto alto y es la que tiene mayor ingreso y el hombre
va a cuidar a los hijos para hacerse cargo de ellos porque quieren que se les eduque dentro de la familia y está al pendiente de ellos y tienen la fortuna de que les alcance con el sueldo de ella, automáticamente se empieza a cuestionar el por qué el hombre se queda en casa y por qué la mujer tiene que salir a trabajar. Cuando sí tienen esa fortuna de que con un sueldo les alcance para la casa, el hombre tendría que tener también derecho de quedarse a disfrutar de sus hijos y de su proceso de crianza o de educarlos, de hacerse cargo de ellos, que la mujer. Ahora bien, desde el Estado, vamos a ver que desde el origen se excluyó a las mujeres del estatus de su ciudadanía, ¿no? Obtuvieron su derecho a elegir y a ser electas con un siglo de retraso, con una diferencia de un siglo, y aún hoy no gozan de la incorporación en la toma de decisiones públicas. Hasta mediados del siglo XX se inició la incorporación del principio de igualdad jurídica entre hombres y mujeres en las constituciones y se ha tenido que acelerar por diversas convenciones internacionalmente que obligan al Estado a implementar estas políticas. Si no tuviéramos muchos acuerdos internacionales y firmas de tratados internacionales, probablemente esto no hubiera ocurrido. De alguna manera se forza al Estado a seguir avanzando. ¿Qué brechas encontramos? Por ejemplo, en el trabajo doméstico, las madres que desempeñan una doble jornada al dedicar a las labores domésticas un promedio de 32 horas semanales, además de 32 horas semanales en su trabajo extradoméstico. La propiedad de la tierra. El 80% de un total de 12.3 millones de mujeres en el campo participan de la producción agraria, pero no se les reconocen sus derechos de sucesión y solo el 5% tienen derechos sobre sus parcelas. Imagínense, 5% de ese 80% de mujeres. El salario, por ejemplo, las mujeres, lo que decíamos hace rato, reciben hasta 25% menos de ingreso como salario medio en comparación a los hombres por los mismos trabajos, y la participación política y toma de decisiones, donde se ha avanzado, pero la participación femenina en ambas cámaras es inferior al 40%. Ahora bien, nuestra posición frente al cambio de las relaciones de género se basa en el conocimiento de la perspectiva de género, porque esto nos lleva a cuestionar nuestra postura frente a este cambio. Podemos hacerlo desde casa, en el entorno laboral y en el entorno social. En cualquier escenario va a ser importante considerar los siguientes pasos. 1. Aprender a mirar el mundo con lentes de género. Ya no vemos las cosas igual una vez que uno se entera o se entrena en cuestiones de género. Te brincan las diferencias de manera inevitable y podemos reconocer nuestros prejuicios y nadie es perfecto. Constantemente nos vamos a topar con reacciones sexistas porque las tenemos tan introyectadas y aunque luchemos contra ellas, de repente van a emerger, pero lo importante es ser capaces de cuestionarlas e intentar cambiarlas. Y reconocer nuestros prejuicios van a reforzar nuestras ideas erróneas sobre el género y nos van a permitir apreciarlas y cambiarlas. Contar con elementos que identifiquen las posibles acciones, los conceptos nos van a aportar cierto conocimiento, pero requiere que los ejecutemos. No sirve de nada tener la teoría o la teoría perfectamente clara si no la vamos a ejecutar. Comprometerse con la transformación social, con las prácticas que faciliten ese cambio de comportamiento en grupos, comunidades, instituciones y sociedades. No es fácil, porque ahora sí que a veces es como uno se siente solo o sola contra el mundo cuando remarcamos cosas que no creemos correctas. Y obviamente una es la feminista loca o el hombre que quiere hacer un cambio que no se entiende ni siquiera por qué, o te vuelves en la visión de otros como alguien muy extremista, cuando la realidad es que solo les falta hacerse tantito de conciencia, tener tantito más claro estas desigualdades y los cambios que se necesitan para equilibrar. Para ir cerrando, porque se nos está acabando ya el tiempo, me parece importante como resumir los beneficios de esta equidad de género. Todo esto está basado en diferentes investigaciones, como se les mencioné anteriormente. Por una parte, la equidad de género va a mejorar el ambiente laboral y va a generar también mejores o mayores beneficios financieros. En México se realizó un estudio, ahí está el autor es Castor, desde el 2005, y está basado en el modelo de equidad de género, por sus siglas en inglés GEM 2003, desarrollado y probado por 57 firmas con 250 empleados
teniendo resultados exitosos en el sector privado. ¿A qué se refiere esto? Que se encontraron que las empresas que tenían una mayor equidad de género tenían un mejor ambiente laboral. Tanto los hombres como las mujeres se sentían más productivos, se sentían más en confianza, tenían menos actitudes sexistas y podían relacionarse de igual a igual, solicitando apoyos de sus compañeros y compañeras por igual. Se sentían mejor, un ambiente mejor en general. También vamos a encontrar hombres más sanos. Los hombres que participan en tareas del hogar y la educación de los hijos e hijas van a tener menores índices de depresión, también por lo que les platicaba hace rato. Imaginen que un papá ahorita, no sé, de 70, 80 años, intentando vincularse con sus hijos cuando nunca antes lo hizo. Es difícil para las dos partes. Sin embargo, es importante que utilice esa vinculación. ¿Por qué? O que intente esa vinculación. Porque eso aleja la depresión. Y sobre todo, en algunos casos, va a disminuir el consumo de alcohol y tabaco. Porque un papá responsable sabe que es un ejemplo para sus hijos. Y sabe que un hijo que ve a un papá borracho va a tener secuelas inevitablemente, ¿no? Entonces, incluso cosas tan fuertes como la probabilidad de ser víctima de muertes violentas va a descender hasta en un 50%, porque ya no buscan pleito, ya no hay una búsqueda de la violencia como solución de sus conflictos. La tasa de suicidios baja tanto en hombres como en mujeres cuando se convive con hombres que participan en la tarea del hogar, porque una mujer ya no se siente tan sola y un hombre se va a sentir también acompañado por una mujer que escucha y con la que está cooperando, son socios dentro de su propio hogar, además de pareja. Ahora bien, hijos e hijas más sanos y exitosos, eso es también muy importante, porque cualquiera que sea papá o mamá, uno de los mayores sueños de todo papá y mamá es que los hijos sean exitosos y estén bien y que sean felices. Y por ahí encontramos a Michael Kino, que en el 2005, él es un sociólogo y profesor de la Universidad de Stony Brook, lo pueden buscar en internet, y nos dicen que las parejas que él estudió dieron como resultado los que tenían mayor paridad o compartían mayor equidad de género o perspectiva de género en sus procesos de educación y crianza, van a generar hijos más felices. Los niños van a tener mejores resultados escolares porque los papás comparten la responsabilidad y lo que a mamá o a papá se le olvida, el otro lo recuerda, ¿no? Y sobre todo faltan menos a la escuela, tienen mejor salud mental y son menos propensos a ser diagnosticados con síndrome de déficit de atención y utilizan menos medicamentos. Y todos estos resultados, se lo repito, respaldado con investigaciones. Mujeres más felices, por supuesto, así como hombres más sanos, mujeres más felices, hijos sanos y exitosos. O sea, realmente los beneficios son un montón. También que las mujeres, se ha encontrado que las mujeres son más felices y están más satisfechas en sus relaciones cuando aumentan la igualdad de género. Van a ser menos propensas a deprimirse, ya están bajo medicación controlada, son además más sanas y realizan ejercicio con mayor frecuencia. ¿Por qué? Pues porque saben que el hombre va a ser perfectamente responsable de los menores si se dejan a su cargo. A mí no se me olvida escuchar muchas veces a mamás, a tías, a abuelas, a amigas decir no le puedo dejar a los niños a mi marido porque pues no sé, se le van a olvidar cosas, no se va a poder hacer cargo. Incluso cuando vemos pacientes donde se les deja casi una lista pegada en el refrigerador de las actividades que el niño tiene que hacer cuando pues es papá y si viven en la misma casa, ¿cómo no se da cuenta? ¿Por qué no se da cuenta de qué es lo que el niño tiene que hacer o la niña tiene como responsabilidades? Cuando le toca ballet o cuando le toca el fútbol, pues viven ahí, ¿no se dan cuenta? Entonces tener la paz mental de decir, yo dejo a mis hijos con mi marido sin que me preocupe si van a comer, qué van a comer o si van a sobrevivir, obviamente nos
permite a la mujer no solo hacer ejercicio, sino tener una tranquilidad y una paz mental que no tiene precio. Por otro lado, la relación del matrimonio en sí va a ser más fuerte y sobre todo más duradera, con menos tendencia a decir, no, o sea, este cuate ya no lo aguanto, ya se fueron los hijos, yo ya me voy también. Que también encontramos altos índices de divorcio en parejas una vez que los hijos se van de la casa, ¿no? Rosenthal, otro autor, en el 2017 nos mostró que las parejas con mayor igualdad de género son menos propensas a separarse y a divorciarse, además de que tienen mayores índices de satisfacción en sus relaciones y permanecen más tiempo en el matrimonio. Más y mejor vida sexual, por supuesto, porque a las mujeres también se les cría en una represión sexual donde a veces ni siquiera llegan a edades avanzadas y ni siquiera conocen apropiadamente su cuerpo, y mucho menos son capaces de pedirle a la pareja que la satisfaga sexualmente, ¿no? Entonces, en países donde hay mayor igualdad de género, hombres y mujeres son más libres para ejercer su sexualidad y tienen más sexo y reportan mayor índice de satisfacción sexual que en países donde no las hay. A veces la demanda del hombre o la queja de hombres de que la mujer no tiene deseo sexual es porque ni siquiera hay satisfacción sexual. ¿Cómo quieren que haya deseo si no está satisfecha? Pero no se le ha permitido a la mujer sentirse con el derecho a ser satisfecha sexualmente. Entonces, sí, el mayor igualdad de género también tiene como resultado una mejor vida sexual. Por otro lado, hay un mayor y mejor crecimiento económico, y eso es lo que los gobiernos tienen que entender. Que el fin de las desigualdades de los hombres y las mujeres que desarrollan el mismo trabajo añadiría un 26% del PIB mundial, 26% más de riqueza. Pagarle más a la mujer no implica gastar más, implica que va a producir más. ¿Por qué? Porque una mujer va a renunciar a un trabajo que no es remunerado apropiadamente. Concretamente, ahorita, justo hace un par de días, me enteré de a mí me gusta mucho el fútbol, entonces de lo que estoy más enterada, una jugadora del Club América se quedó sin su bicicleta para ir a entrenar y tuvo que entrar a una marca de cerveza a comprarle una bicicleta porque el club no le pudo comprar una bicicleta, un club que genera millones. Y esto va para todos los clubes deportivos, ¿no? O sea, generan millones constantemente a costa de sus jugadores y del espectador, por supuesto. Pero uno dice, ¿cómo es posible que no le alcance con su sueldo para comprarse una bicicleta a una jugadora profesional titular del equipo? Entonces eso es impensable en los hombres, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con estas niñas o mujeres jóvenes que empiezan en un deporte donde no se les remunera? Así sean buenísimas, eventualmente, si no tienen un respaldo familiar, van a tener que renunciar al sueño. Y van a tener que llegar otras que a lo mejor no son tan buenas como ellas. Y la calidad del deporte nunca va a subir porque no sube el sueldo, porque necesitan generar dinero. Y si a mí no me pagan lo suficiente en un lugar, pues mejor me voy. ¿Sí? Sin embargo, si se les ofrecen sueldos competitivos, el espectáculo va a mejorar porque va a atraer a los mejores talentos. Y esto es lógica en cualquier empresa. ¿Quieres el mejor talento? Págale bien. Y por supuesto, por último, mayor felicidad y bienestar social. Los países con más altos índices de igualdad de género también son los más felices del mundo. Y esto está basado en el Reporte Mundial de la Felicidad en 2020. Creo que los beneficios son muchos y ojalá se haya podido entender este mensaje, que la igualdad y la equidad de género va a traer múltiples beneficios sociales, pero sobre todo también personales, en nuestra salud mental y en la salud mental de la sociedad, si realmente nos atrevemos a cuestionar aquellas cosas que han cambiado o nos han oprimido a lo largo de la historia y que pueden ser arregladas, por llamarlo de alguna manera, con un cuestionamiento social y personal de la perspectiva de género. Muchas gracias por su atención esta hora y espero que les haya gustado y quedamos abiertos a cualquier pregunta de esta plática. Espero poderlos ver pronto y poderlas ver pronto en futuras ocasiones. Hasta luego y que tengan un buen día.